Buenas noches para todos. Mi nombre es Nicolás Esteban Ocampo Yalanda. Mi exposición trata sobre la oposición conservadora y la guerra civil de 1876 en Colombia. Eh, este tema nos habla sobre la guerra civil que se produjo en nuestro país en este año de 1876, también conocida como la Guerra de las Escuelas, ya que fue un conflicto significativo que marcó un punto de inflexión en la política y la sociedad colombiana del siglo XIX. Este conflicto, que enfrentó al Partido Liberal en el poder y al conservador en oposición, surgió en un contexto de profundas tensiones políticas, sociales y religiosas. La historiografía de este periodo ofrece una visión multifacética del conflicto, revelando las complejidades de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, las luchas por el control de la educación y las dinámicas de poder regionales. Ahora vamos a ver los diferentes puntos de esta exposición, de cómo fue esta guerra civil, pero antes aquí vamos a mostrar las referencias que utilizamos, fuentes primarias, fuentes secundarias. Las fuentes primarias que utilizamos, la primera es una asignación del presidente Aquileo Parra como general de las milicias del Estado, que data del 7 de diciembre de 1877. Eh, esta, este archivo está en el Banco de la República, dentro de la colección de la Guerra Civil de 1876, y está digitalizado en la página del Banco de la República. Y las demás son otras imágenes que nos pueden apreciar, en la que podemos apreciar y nos aportan datos de ese momento, de lo que fue la guerra civil de 1876, las características de las armas, del uniforme que portaban las milicias opositoras, y ya como fuentes secundarias tenemos las siguientes. La primera del Banco de la República, el concordato de 1887, los antecedentes, las pugnas y el conflicto. La segunda de Wikipedia, que habla sobre la guerra civil colombiana de 1876. Otra lectura se llama Los radicales y la educación, que se encuentra también digitalizada en el Banco de la República. Otra lectura que hace parte de la bibliografía del curso, que habla sobre también de este periodo de guerra civil, que es de Celi Gutiérrez, el radicalismo comprendido entre 1860 y 1878, donde, como decía anteriormente, en esta lectura se aborda el tema de la guerra civil. Y otra lectura digitalizada en el Banco de la República, que habla sobre Aquileo Parra. Entonces entrando en materia, tenemos este primer punto del contexto político y social. El contexto político y social nos habla de que la guerra civil de 1876 se gestó en un periodo de intensas disputas ideológicas
entre los liberales y conservadores en Colombia, ya que los liberales, que habían consolidado su poder tras la Guerra Civil de 1860 a 1862, promovían políticas de secularización y modernización del Estado, incluyendo la separación entre Iglesia y el Estado y la reforma educativa. Los conservadores, en contraste, defendían el tradicionalismo, el papel preponderante, de la Iglesia Católica y la educación religiosa. Historiadores como David Bushnell y Frank Schaeffer han enfatizado la centralidad del conflicto entre Estado e Iglesia en la explicación de la guerra de 1876. Según Bushnell, la oposición conservadora se estructuró principalmente como una reacción a las políticas anticlericales del gobierno liberal, especialmente la Ley de Instrucción Pública de 1870, que establecía la educación laica obligatoria. Schaeffer, por su parte, destaca cómo las reformas educativas se convirtieron en un campo de batalla ideológico en el que los conservadores vieron una amenaza a sus valores tradicionales y su influencia social. Estas divisiones ideológicas entre liberales y conservadores en Colombia en el siglo XIX eran profundas. Eh, Aquí pues ya pasamos al punto de las causas del conflicto. Pues como lo habíamos mencionado anteriormente, estas se produjeron por las políticas anticlericales y las reformas educativas, las cuales generaron una tensión entre la Iglesia eh, y el Estado, ya que el Estado de ese entonces pues el Estado de ese entonces era de ideología política liberal. Entonces, al promover estas políticas anticlericales, estas reformas educativas como la Ley de Instrucción Pública de 1870, eh, de igual manera otras tensiones que se produjeron a nivel religioso, porque ya la educación que se planteaba en las escuelas pues era laica, aparte que la iglesia pues ya no tenía influencia como tal en ese momento en el estado. Asimismo en las escuelas la educación religiosa ya no se promovía, sino que por el contrario la educación laica era de carácter obligatorio. En el desarrollo de la guerra pues tenemos como el levantamiento conservador, liderado por figuras como Rafael Núñez y Julián Trujillo, se concentraron en regiones como Antioquia y el Tolima, y asimismo Cundinamarca, ya que estos eran regiones donde el conservatismo y la religión católica pues estaban muy arraigadas en el pensamiento ideológico de sus habitantes, mayoritariamente las personas del área rural. En cuanto a los aspectos militares, pues tenemos que las batallas y estrategias fueron clave en el desarrollo del conflicto, con enfrentamientos significativos que marcaron la guerra, ya que aunque los sacerdotes promovieron la ideología de levantarse en armas en oposición al gobierno, pues la guerra no tuvo éxito porque fueron derrotadas las tropas conservadoras.
Las dinámicas regionales y sociales, pues tenemos aquí, por ejemplo, que las divisiones regionales provocaron, fueron provocadas, perdón, debido a que el conflicto exacerbó las divisiones entre regiones liberales y conservadoras. El impacto social fue que afectó la vida cotidiana de los colombianos, profundizando las tensiones sociales y políticas, ya que esta guerra trajo como consecuencia de que las tropas opositoras que se alzaron en armas contra el gobierno liberal al fracasar, como consecuencia tuvieron de que provocaran resentimiento eh, entre los liberales y conservadores y siguiera esas tensiones políticas décadas después, ocasionó daños materiales a niveles de viviendas, vías férreas, por todo este tema del conflicto armado. De ese entonces hubo pérdidas de muchas vidas humanas y también otra consecuencia fue que a pesar de que las tropas conservadoras opositoras del gobierno de ese entonces, a pesar de haber sido derrotadas, el liberalismo no logró eh, que toda la nación pudiera estar de acuerdo con sus políticas, con, con sus ideologías, no logró ese proselitismo a nivel político que buscaba para la nación. Entonces generó esa división permanente y por ende las divisiones políticas que generaron problemas décadas después. En cuanto a dinámicas regionales y sociales, eh, el conflicto provocó las divisiones regionales, ya que exacerbó eh, las divisiones entre regiones liberales y conservadoras, debido a que, a pesar de que las tropas opositoras conservadoras en la Guerra Civil de 1876, al ser derrotadas, los liberalistas no lograron que toda la nación se sometiera a sus reformas y a sus ideologías, sino que el conflicto perpetuó la fragmentación del territorio a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, y esto también provocó resentimientos que se extendieron décadas posteriores entre los liberales y los conservadores, y el impacto social fue que esta guerra afectó la vida cotidiana de los colombianos, profundizando las tensiones sociales y políticas a través de los gobiernos posteriores. Y pues cabe resaltar que esta guerra pues también provocó pérdidas de vidas humanas, dañó infraestructuras como vías férreas, lugares. Entonces estas fueron como las consecuencias. En cuanto a dimensión religiosa, pues tenemos que en cuenta que de parte de los conservadores, uno
las dos principales razones que desataron esta guerra de oposición fueron la defensa de la religión y la tradición, oponiéndose al laicismo y religiosidad. Fue también una disputa entre el centralismo y el federalismo. Estas tensiones, aunque expresadas en un contexto histórico específico, continúan resonando en la política colombiana contemporánea. Como conclusión, pues tenemos que la guerra de 1876 y la posición conservadora reflejan las profundas divisiones ideológicas y culturales de la Colombia del siglo XIX. Este conflicto no solamente fue una confrontación armada, sino una lucha por el futuro del país, enfrentando visiones de modernidad y tradición. La historiografía nos ayuda a entender la complejidad de estas dinámicas y las raíces de las tensiones que perduran en la historia de Colombia. Este análisis no solo nos ofrece una lección histórica, sino también una perspectiva valiosa para comprender las luchas contemporáneas en el país y en el mundo. Y pues no ser más, muchas gracias por su atención.